Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, bueno, ya está de Severi, de Cardiovascular Research Institute, del doctor Luis Virgen, con nosotros. Y bueno, vamos a tratar el tema de lo que son las enfermedades de la aorta. Esto que nos viene platicando el doctor ya de hace algunas semanas. Hoy vamos a seguir con el mismo tema. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel, ¿cómo estás? Bienvenido, doctor, y vamos con esta misma patología, ¿no? Las enfermedades de la aorta. Sí, fíjate, Joel, que recapitulando un poquito todo lo que hemos hablado estas semanas, las enfermedades ateroscleróticas no son exclusivas de las arterias del corazón y lo hemos estado comentando. Una vez que el corazón manda su sangre al cuerpo, los manda a través de una arteria, que es la arteria principal, y esta arteria tiene la función de servir como una especie de tubería, ¿no? Que se encarga de llevar la sangre primero a las arterias del corazón, después a las arterias del cerebro, después a las arterias que van hacia la parte visceral y por último a las arterias que van al pie. Esta arteria principal, que es la más grande que nosotros tenemos en el cuerpo, la conocemos como aorta. La aorta tiene varias porciones y habíamos platicado un poco de las enfermedades de la aorta a nivel de la aorta torácica. O sea, una vez que salen del corazón, esa parte se conoce como aorta ascendente, después la aorta transversa y después la aorta descendente. Sin embargo, Joel, a pesar de que los aneurismas o las dilataciones de las arterias, y en este caso muy específicamente de la arteria aorta, se pueden encontrar comúnmente en la parte torácica, es muchísimo más frecuente encontrarlo en la parte abdominal. O sea, nosotros tenemos una parte de la aorta ya en la porción del abdomen, ¿sí? Hoy creemos que la incidencia de estos aneurismas, que son dilataciones que hacen que crezca poco a poco la arteria y que tienen algo que ver con procesos ateroscleróticos, con procesos degenerativos, con historias familiares o con propensión a tener eso, una vez que la aorta termina, la aorta va disminuyendo su tamaño y una vez que llega a la aorta torácica, a la aorta abdominal, quizás sea uno de los lugares en donde más presión y más flujo tiene, y esto hace que a través de las ramas se crea o se comienza a crear una dilatación. Las dilataciones que nosotros tenemos en la porción abdominal, nosotros las conocemos como arriba de las arterias del riñón o abajo de las arterias del riñón. Entonces las conocemos como como infrarrenales. Cuando es una porción infrarrenal, o sea, después de las arterias del riñón un poquito más hacia abajo, nosotros tenemos una porción de la aorta y luego la porción que va hacia abajo, que son las porciones de las arterias ilíacas. Entonces, para nosotros es muy importante ver cuántas de las ramas en la porción de la aorta abdominal están saliendo o están haciendo parte de este aneurisma. Antiguamente, Joel, los aneurismas de la aorta abdominal, su tratamiento siempre era quirúrgico, o sea, la posibilidad de nosotros tratar un aneurisma quizás desde la época de los años 50 o un poco antes, era a través de un tratamiento en el que dependiendo de la porción en donde se encontraba se tenían que hacer grandes incisiones. ¿Cuál es el problema de los aneurismas de la aorta? No solamente de la aorta torácica, sino también de la parte abdominal, es que muchas veces son totalmente asintomáticos, o sea, la gente no siente absolutamente nada, algunas veces se pueden palpar una pequeña masa abdominal y la confunden con muchas cosas, ¿no? Con algún tumor o con algún otro proceso. Sin embargo, esos aneurismas cuando comienzan a crecer y cuando comienzan a dar síntomas, significa que son muy propensos a romperse. O sea, un aneurisma que duele es una urgencia, porque eso significa que la posibilidad de que se rompa a medio o corto plazo es mucha. Entonces, una vez el dolor es síntoma de que viene ya la ruptura de que viene la ruptura, y eso es un problema porque imagínate que la tubería principal que tenemos en el cuerpo se rompa. Si esto se rompe, pues la posibilidad de llevar a esto a una causa de muerte es muy alta, digamos que más del 90%. Entonces un aneurisma que se rompe es incompatible totalmente con la vida, y por eso la importancia de hacer el diagnóstico, Joel. Es muy importante que toda persona que fuma, que puede ser uno de los principales factores, aquellos que tienen antecedentes familiares de haber tenido un aneurisma, reciban un tratamiento.
¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? La Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Europea dice que todo paciente arriba de 55 años que fuma o que tiene antecedentes familiares, es muy importante que se realice un ultrasonido abdominal. Un ultrasonido es un examen no invasivo, que no utiliza ningún medio, que no duele, etcétera, y que nos permite perfectamente hacer algo que nosotros llamamos screening, que no es otra cosa que hacer un diagnóstico de saber si tiene la posibilidad de tener o no tener aneurisma. Entonces, ¿esto a partir de los 65 años? A partir de los 55 años. Empieza el factor, el riesgo. Claro, porque el aneurisma está relacionado con la edad. Hoy se cree que los pacientes que tienen más de 75, 80 años tienen una posibilidad hasta del 10% de tenerlo. Entonces, obviamente cada vez vemos más pacientes que tienen edades de 70, 75, 80, 90 años, entonces cada vez es más frecuente que nosotros podamos tener un aneurisma. Entonces, el primer mensaje sería, si hay alguien en la familia que tiene o si usted alguna vez fumó, siempre dentro de un chequeo tiene que hacerse un ultrasonido abdominal porque puede no sentir absolutamente nada y tener un aneurisma. La segunda cosa más importante, Joel, es diferenciar cuál es el tamaño de ese aneurisma, o sea, que la arteria se rompe con relación a lo que mide. Si normalmente en la aorta abdominal la aorta mide 2.5 centímetros y ya tiene 4, entonces ya estamos hablando que tiene un aneurisma, más del 50% de su tamaño. Cuando nosotros tenemos un aneurisma... ¿no siempre es aneurisma según el tamaño, doctor? Cuando nosotros crece un poco le llamamos dilatación, pero cuando mide más del 50% del tamaño normal de cualquier arteria, le conocemos como aneurisma. O sea, creció más del doble, por llamarlo de alguna manera. Y se debe acompañar de dolor, o sea, es su característica principal. No, ese es el principal problema, Joel, que la mayoría son totalmente sintomáticos. Tú puedes tener un aneurisma de 5, 6, 7, 8 centímetros y nunca haber sentido absolutamente nada. Y muchos de los pacientes... Sí, pero cuando se rompe es porque ya viene el dolor. Cuando se rompe, el dolor es una cosa que es totalmente inminente. Pero lo importante es hacer diagnóstico antes de que uno tenga la ruptura. Como tú siempre lo dices, la prevención es la manera de poderlo tratar. Hoy un paciente que es sometido a nuevas técnicas, que son lo que nosotros hacemos hoy, que le llamamos técnicas endovasculares, de manera electiva, o sea que no llega roto, la posibilidad de que le vaya bien es alrededor del 95-97%, o sea que la mortalidad realmente es muy, muy baja. Aún así, por ejemplo, las instituciones de salud que no tienen la posibilidad de ofrecer esto y el tratamiento lo hacen de manera quirúrgica, aún así la mortalidad no llega a pasar del 10%, o no debería de pasar del 10%. Entonces, estás comparando el 10% de mortalidad contra el 90% si se te rompe. Entonces, el principal problema que nosotros tenemos es hacer diagnóstico, y el diagnóstico se hace a través de un ultrasonido. Entonces, si uno fuma, tiene antecedentes familiares, uno tiene que tener la obligación de hacerse un ultrasonido. Ese ultrasonido, Joel, tiene que ser de la parte abdominal, y muchos pacientes, curiosamente, cuando tú les haces chequeos de próstata, o ahora que andas hablando de los miomas, etcétera, tanto en las mujeres como en los hombres, cuando se hace el ultrasonido es cuando dicen, ah, caray, tienes alguna masa abdominal que podría inclusive hasta ser algún tumor, y que lo que encontramos es que no es un aneurisma. El aneurisma es muchísimo más frecuente de lo que nosotros creemos, entonces vale la pena hacer diagnóstico. Hoy la posibilidad de que podamos tratar la mayoría de sus aneurismas con técnicas endovasculares a través de cateterismo, a través de la ingle, de intervencionismo, ¿no? Así es, con procedimientos mínimos, con incisiones realmente muy, muy pequeñas, de alrededor de 5, 8 centímetros por la ingle, y poder subir todo el sistema que necesitamos para sellar completamente la parte que está aneurismático, la parte que está dilatada. Entonces, cateterismo, todo lo que se realiza, doctor. Sí, cada vez tenemos más y más y más tecnología. Yo te puedo decir que de 10 años para la fecha han cambiado 4 o 5 veces los sistemas que tenemos hoy para poderlos colocar. Entonces, cada año tenemos algo de tecnología nueva, es algo que ha crecido mucho y que hoy es poco probable que mandemos un paciente para hacerle un tipo de cirugía abierta. La mayoría de los aneurismas los podemos corregir perfectamente bien con técnicas mínimamente invasivas, con una recuperación de un par de días. En un par de días se recupera el paciente, lo que antes a cirugía de... Así es, Joel, eso es lo que nosotros hacemos. Mira, se sube una prótesis que viene totalmente recubierta. Esas son las arterias renales, las que estás viendo ahí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, esta malla que nosotros colocamos viene forrada. Entonces, lo que hacemos es crearle un nuevo camino, como si fuera una llanta, y creamos un nuevo camino por dentro, ¿sí? Y eso permite que la sangre ya no entre a donde está la parte del aneurisma, sino que corra a través de este nuevo camino que nosotros creamos con esas mallitas metálicas que viene recubierta,
entonces desaparece por completo la dilatación que nosotros teníamos. Esto es un procedimiento que lleva alrededor de 2 o 3 horas y que generalmente el paciente lo dejamos 24, 48 horas en terapia intensiva y después de eso el paciente tiene una muy buena recuperación. Oye, doctor, pues tiene una reconstrucción de ese tubo, de la aorta, vamos, y se pone esta malla. Esa malla desde luego es permanente. Y el procedimiento lo hace en 3 horas. Son técnicas pues de 10 años a la fecha, doctor, ¿o de cuánto tiempo data esto? Sí, mira, quizás el primer tratamiento lo hizo un médico latinoamericano, el doctor Parodi, hace alrededor de 20 años, pero la tecnología realmente para hacer esto tiene menos de 10 años, que es una tecnología que ha ido cada vez avanzando más, y hoy te puedo decir que es una técnica muy segura, que está aprobada en todos los países en el mundo, y que si uno se va a comparar las cifras en Europa, en Estados Unidos, etcétera, la mayoría de los pacientes que tienen aneurismas de la aorta abdominal pueden ser tratados con estas técnicas endovasculares con una recuperación muy favorable. Pues ahí están las nuevas técnicas de intervencionismo que realiza el doctor Luis Virgen Carrillo. En este caso para las enfermedades de la aorta, en este caso lo que es los aneurismas de la aorta, que bueno, ya nos explica el doctor, haciendo un resumen, que es asintomático, que es después de los 65 años de edad, y que si usted es fumador o fue fumador, pues un fumador, por ejemplo, alguien que haya dejado los 35 años de edad de fumar, a los 65, ¿corre los mismos riesgos, doctor? Desde luego disminuye, ¿no? Pero no desaparecen, ¿verdad? Claro, pues mira, el paciente que fuma tiene riesgo de cáncer pulmonar, cáncer de laringe, de problemas cardiovasculares, ¿no? Hablando específicamente de sistemas cardiovascular, quizás después de un año baja bastante su riesgo, pero bueno, si hubo alguna secuela, el paciente ya cursó con un aneurisma, etcétera, y va muy relacionado también con factores genéticos. Entonces hay gente que puede fumar 2, 3 cigarros diarios y que eso es suficiente para que pueda tener un infarto, para que pueda tener un aneurisma. Entonces, en realidad hablar del tabaquismo son de los pocos factores que nosotros pudiéramos erradicar completamente, porque no podemos cambiar hasta el día de hoy los factores genéticos que nosotros tenemos, pero sí podemos hacer una lucha e intentar por dejar de fumar. Hay nuevos tratamientos, hay cosas muy buenas para dejar de fumar, comer bien, hacer ejercicio, que es lo que siempre hemos platicado. Así es, pues aquí está lo importante, es que existen todos estos métodos innovadores para este tipo de padecimientos de la aorta. Si usted quiere comunicarse con el doctor Luis Virgen, le proporciono los datos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 0133 38 13 10 40, o en su página, que el doctor me va a ayudar a darla, dr.luisvirgen, ahí está, dr.luisvirgen@hotmail.com. Muy bien, pues ahí tienen para que le escriban al doctor y platiquen. El doctor Virgen, así como lo ven, viene de un cateterismo. Sí, es Joel. ¿Qué es? ¿Fue un infarto, doctor? Sí, tuve un paciente que tuvo un infarto. ¿Todo bien? Pero sí, todo muy bien. ¿Con cuánto se recuperó el paciente? ¿Cuánto logró recuperarle salvarle de su corazón? No sé todavía cuánto se logró recuperar, pero es un paciente que llegó con 2 horas de dolor, y ya hemos platicado, el paciente que llega rápidamente de que comenzó el dolor y que rápidamente llega a un hospital en donde se le puede tapar la arteria, la posibilidad de que le vaya bien es muy alta. Muy grande, lo sé, sí. Y lo creo, doctor. Aquí la invitación es para que cuando sienta ese dolor del que se refiere el doctor Luis Virgen, bueno, se acerque al especialista indicado. A veces el infarto llega, doctor, porque nos confundimos, tanto el médico al dar un mal diagnóstico como el paciente al elegir al médico no especialista en esto. Sí, vale la pena siempre tener un hospital de referencia, saber a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, tener una ambulancia, tener el teléfono de algún médico que nosotros le podamos hablar y que nos pueda resolver el problema, ¿no? Hoy cada vez más las sociedades que nosotros pertenecemos, la Sociedad de Cardiología, tiene un capítulo específico para los que destapamos las arterias, para cardiología intervencionista. Entonces siempre es bueno por ahí tener el teléfono de algún cardiólogo intervencionista que nos pueda resolver el problema cuando tenemos alguna molestia, ¿no? Yo le sugiero este teléfono, anótelo, 38 13 10 40, es el teléfono del consultorio del doctor Luis Virgen, ubicado en la Torre Profesional El Carmen, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero el celular de una vez, ¿no, doctor? Está suena y suena su teléfono, pues hay que darlo para que siga sonando, ¿no? El celular es 3313-240275. A ver, si lo ponen por ahí, 3313-240275. Muy bien, ese es el celular del doctor Luis Virgen, por si usted le quiere llamar también al celular. Gracias, doctor. Bueno. ¿Y su página en Face tiene? Mi página en Face, bueno, aquí están varias preguntas, por ahí está la página. ¿Cómo lo tienen que buscar? Como Luis Virgen. Como Luis doctor Virgen. DR Luis Virgen. Luis Virgen, así es. Así lo pueden buscar. Gracias, doctor. Gracias, güey. Ahora nos vamos a, pues sí, la despedida de Severi, pero después nos vamos a la pausa comercial y vamos a regresar inmediato con todos ustedes. Les invito para que nos visiten en nuestra página www.asusalud.tv. Aquí tú puedes ver tantas entrevistas, reportajes,
entrevistas con especialistas, laboratorios médicos diversos, en donde pues hemos realizado una serie de interesantes entrevistas. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.